Aunque no han podido llegar, pues les vamos a grabar el mensaje y luego subirlo al canal y así tenemos esa bendición también que nos han pedido. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra y vamos a utilizar, como ya les adelanté ayer en la entrevista que muchos pudieron ver, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron con la entrevista? Gloria a Jesús. Al final vamos a estar hablando un ratito de eso. Pero este es el momento más importante, la palabra también. Ya hemos adorado, hemos participado de la cena y también vamos a compartir la palabra del Señor. Y voy a utilizar hoy por primera vez la TCB, la traducción contemporánea de la Biblia, para que nos vayamos acostumbrando a ella, para que nos vayamos enamorando. Le aseguro que cuando la vayan conociendo y estudiando, les va a gustar mucho. Es mucho más fácil. Si les gusta el lenguaje actual, que nos gusta, esta es mucho más sencilla de entender. Está en un idioma accesible. Así que voy a estar utilizándola, pero tenemos también lenguaje actual, que la tengo yo aquí, para ir desarrollando el tema. ¿Amén? Bueno, el tema que hoy vamos a estar desarrollando lo escribí en forma de pregunta. ¿Necesitas una corrección visual? Vuelvo a la pregunta. ¿Necesitas una corrección visual? Bueno, lamentablemente todos hemos sido testigos de lo que ocurrió, ¿verdad?, en Texas. Muy triste por demás. Sigamos orando por todas esas familias para que Dios les fortalezca. Y se han presentado muchos argumentos. Y como siempre, ya estamos acostumbrados a eso, que una vez ocurre un evento, salen todos los expertos a explicar las razones, las posibles causas de por qué estas cosas siguen aconteciendo. Y yo me he cansado de escuchar expertos en salud mental, expertos en armamento, y unos dicen que es la salud mental, otros dicen que son las armas. Bueno, en fin, que nadie se pone de acuerdo. Pero me llamó la atención que el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, en medio de todo esto, no conozco su postura tampoco en cuanto a las armas, ¿verdad? Pero me llama la atención que él sí hizo una corrección visual de todo lo que se estaba argumentando, de lo que podía ser la causa. Y entonces, él dice, y da con la raíz del problema. Y nos vuelve nuevamente a 2 de Crónicas 7:14, que lo sabemos ya de memoria. Es un tornarnos a Dios, que esa es la génesis de todo. Y él recordaba cómo esta nación fue una fundada en la fe. Estados Unidos fue una nación que se fundó en la fe. Y no es ni una sombra de lo que era. Y lamentablemente cuando el ser humano se aleja de Dios, pierde la visión. ¿Sí? La pierde por completo. La visión y la noción de quién es Él, para qué vino a este mundo. Y peor aún, cómo comportarse. Y así se nos va nuestra vida degenerando. Y por lo tanto, nuestra capacidad espiritual de discernir a Dios y de verlo se nos hace un poco más difícil, por lo que entonces nos convertimos en miopes espirituales. Y es interesante y me gusta mucho, estoy segura que cuando estudien esta traducción les va a gustar, porque aún el más inexperto en la palabra va a tener un conocimiento pleno, porque tiene todas las herramientas que necesita para poder hacer un estudio responsable y completo. Él provee todo, la traducción, el significado de cada palabra, así que usted puede estar seguro que va a estar haciendo un estudio responsable. ¿Okay? Entonces, en 1 de Juan, en el capítulo 1, ¿quién me hace el favor y lo lee en lenguaje actual? La traducción del lenguaje actual. ¿Algún hermano que lo tenga cerca? Sí, hermana Norma. La palabra de vida. Sí, 1 de Juan capítulo 1, versículo 1.
Esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros, y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocar. Amén, gracias. Yo lo voy a leer ahora en la TCB, donde no había principio, era la palabra de vida, la que hemos oído muy atentamente, la que hemos experimentado en nuestras vidas y visto con nuestros ojos. Fíjense qué interesante, y como comentaba en la entrevista con el doctor Yatensi, es una traducción hermosa, pero es mucho más confrontativa. ¿Por qué es mucho más confrontativa? Porque la palabra la pone en un idioma tan accesible, tan claro, que es muy difícil que un ciego no la vea, espiritualmente hablando. ¿Me explico? Entonces, él está hablando en este tema de Jesucristo como el fundamento de la vida, ¿verdad? Pero yo me voy a centrar específicamente en la definición que él nos da acerca de lo que es verlo con nuestros ojos. Amén. Porque si la cogemos una por una, bueno, pues una prédica por cada frase, ¿verdad? Pero me voy a centrar hoy en lo que se refirió en el pensamiento juanico de Juan, que era para Juan, que fue discípulo de Jesús, y de hecho nos lo conocemos por el discípulo que amado, el que estaba como más cerca a Jesús. Y en la experiencia que Juan tuvo en los días que anduvo con Jesús, él entonces, luego de esa experiencia que él tuvo de haberlo conocido, de haber compartido con él puede venir ahora y escribirnos en esta carta y explicarnos lo que es que tú tengas a Cristo como fundamento en tu vida. ¿Ok? O sea que Él nos está explicando por experiencia propia. Por experiencia vivencial que Él tuvo cada día durante esos 3 años caminando y compartiendo con el Salvador. ¡Qué privilegio! Así que tenemos una fuente muy confiable en la persona de Juan para que nos pueda explicar a nosotros cómo es que se vive cuando uno tiene a Cristo como fundamento. Es como cuando usted quiere entender algo, usted va a la persona que sabe. Usted no va a ir a una persona ignorante para que le explique algo que usted quiere aprender. Usted va a un experto, usted va a una persona que pueda tener más conocimiento que usted para que entonces su concepto se amplíe. Amén. Así que vamos a partir de que Juan nos está explicando a nosotros cómo fue esa experiencia que él tuvo. Cuán real fue la persona de Cristo en su vida. Y para eso, el doctor Yatensi, en las notas que hace de pie, cuando ustedes tengan la traducción, que hoy con la ayuda de Sara le vamos a explicar cómo lo van a hacer. Él explica desde el griego, que es hermoso, 2 conceptos de lo que es ver. Okay. El primer concepto que él explica, que es el blepo, es ver literal, o sea, con el órgano visual. ¿Estoy entendiendo? O sea, con este sentido, esta capacidad que tenemos sensorial de ver. ¿Estamos claros ahí en ese? Ahora, el jorao es ver, pero desde tu interior. No es lo mismo. Quiere decir que aunque usted tal vez no tenga
esa capacidad sensorial, la blepo. Usted puede haber tenido la otra, el jorado, ver a Cristo aunque usted no lo vea con sus ojos. ¿Me estoy explicando? Ahora, no es lo mismo, no es garantía de que porque usted pueda ver, tenga esa capacidad sensorial de ver, no garantiza que usted lo vea desde su interior. Es muy diferente. Qué interesante. Muy interesante. ¿Y quién tuvo una experiencia como esa que lo vamos a ver? Job. ¿Qué mejor que Job para tenerlo de referencia en esta mañana? Y también con la experiencia que Job tuvo, identificarnos. Porque tal vez usted se identifique más con Job que con Juan. Porque Juan nos está hablando de esa experiencia jorado. Él lo conoció desde su interior. Desde el día a día caminando con él. Aunque él hubiese podido ser ciego. Pero como hoy necesitamos una corrección visual, tal vez la que se necesita es la corrección visual espiritual. Vamos a ir, ¿qué ustedes creen si vamos a Job? Y Job nos ayude a entender un poco más estos dos conceptos que él vivió los dos, tanto el blepo como el jorado. ¿Sí? Y muchos también de nosotros tuvimos esa misma experiencia. Sí, lo vamos a descubrir. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia de decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? ¿Sí o no? ¿Cuántos podemos decir como Job, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? Amén. Y yo me preguntaba entonces, ¿qué Dios fue el que conoció a Job antes de decir esa expresión? La encontramos capítulo 42 de Job. ¿Qué sería esa experiencia que él tuvo? Que cambió el concepto de Dios y lo vio desde otra óptica, o sea que él tuvo una corrección visual de quién era Dios para él. Porque él creía que él conocía a Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, antes de que se nos hiciera esa corrección visual, creíamos que conocíamos a Dios? Sí, claro que sí. Y nos pasó como la experiencia de la samaritana. El Dios que ella conocía era el Dios de sus padres, pero ahora no el Dios de ella, no era. Y cuando Jesús comienza a explicarle lo que era la verdadera adoración, ella le decía, pero es que nuestros padres adoran en este monte. O sea que el Dios que ella conocía era el Dios que sus padres le enseñaron. A nosotros también. Y a mí por eso. Porque algo se nos enseñó. Pero necesitábamos una corrección visual. Que no es otra cosa que una experiencia real y verdadera en tu vida. No por referencia, sino por experiencia. No es lo mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Ven qué hermoso es cuando nos adentramos al significado de la palabra. Es más rico el conocimiento. Y al ser más rico el conocimiento, eso tiene un impacto en todo nuestro ser. Porque nos invita entonces a hacer una introspección, a reflexionar y un accionar también. Entonces, para poder comprender lo que Job dijo en el capítulo 42, yo les voy a invitar que luego en su casa tienen la asignación de leer el capítulo 40 y 41. Porque yo, mientras lo estudiaba, decía, ¿y cómo fue que Job conoció a Dios? Porque dice la palabra que ningún hombre puede ver a Dios cara a cara y permanecer vivo. No lo pudo ver cara a cara, ni a un Moisés, que era uno de los hombres más. Dios tuvo que esconderlo en la Biblia y esconderlo porque no ante su santidad, no porque sea malo, es que la corrupción nuestra no resiste. Es más, usted siente la presencia del Espíritu Santo y necesitamos cuántas horas para componernos. Nuestra humanidad no resiste esa presencia, bendito Dios. Entonces, la pregunta aquí es, y como entonces vio a Dios,
Cuando él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuáles ojos fueron? Morado. No fueron los ojos que, literal, fue que él tuvo una experiencia transformadora dentro de su ser. Pero ¿cómo se dio esa transformación? 40 y 41, léalo. Job, en los versículos, específicamente en los capítulos 31-35, Job estaba en una crisis de fe a causa del dolor. ¿A quién no le da eso? A todos nos da una crisis de fe cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, cuando vienen las pruebas. Y rápido que, porque a mí, ¿y dónde está Dios? Y porque empezamos con todo ese cuestionamiento. Cuando a Job le viene la prueba, imagina aquel pensamiento que había de que si te viene algo malo es porque tú estás en pecado. El concepto que nosotros conocemos ahora de que nuestra guerra no es carnal sino espiritual y que tenemos un solo enemigo que es Satanás, nada de eso se conocía en ese pensamiento cuando se escribió a Job, ¿me entiendes? Así que Job no sabía ni que el enemigo existía. Él entendía que si eso aconteció es porque él hizo algo malo. Y por eso los amigos de Job fueron a que acusarlo y a cuestionarlo. Algo malo hiciste. Algo malo hiciste. Ay, hermano, y eso acaba más con uno. Porque uno que tiene problemas y también diciéndole que uno está ¿qué? Con Dios la crisis es mayor. Y en medio de toda esa crisis, toda esa duda que tenía Job, él quería una audiencia con Dios. Pero de la manera en que él quería la audiencia estaba equivocada. Porque Dios está accesible. Y más él dice, buscadme y me encontrarás. Toca la puerta que yo te abro. Pero tenemos que saber con qué actitud hacerlo. Y lamentablemente, Job en medio de su dolor, y perdónenme, yo estoy predicando de él, pero la experiencia que ese siervo de Dios vivió, yo no le llego, mire, ¿sabe? Estoy hablando de él, porque Dios en su misericordia permite que conozcamos, porque con todo y eso, ¿quién aguanta aquí ese golpe? Que ese hombre perdió todo, económico, salud, todos sus hijos. Nosotros por cualquier bobería. Nena, canta. ¿Pero qué te pasó? Cristianos de papel hoy. Cualquier cosita nos moja y nos rompe. ¿Qué te pasó? Ajá. Así somos. Perdemos el trabajo, nos deja el marido, qué sé yo lo que llegue. Nada se compara con lo que este hombre dio. Pero rápido se nos quita el gozo. Ya no cantamos, dejamos la Biblia y con los enlutados. Pero esto se va haciendo en el camino. Entonces, Job quería una audiencia con Dios, pero tenía una actitud equivocada. Muchas veces nos sucede eso también a nosotros. Queremos una audiencia con Dios. Yo quiero que Dios me responda. Yo quiero que Dios me hable. Pero ¿con qué actitud? ¿Con qué actitud? ¿Con qué intención? Y Dios lo dejó hablar porque es que Dios es tan lindo. Dios deja que hagamos la perreta, que olvídese, le peleemos y todo. Y en el momento indicado viene y te va a hablar. Y te va a confrontar. Te va a pasar la mano. A veces suave, a veces un poquito pesada. Y eso hizo con Job. Bueno, Job, ya peleaste conmigo. Ya sacaste todo el coraje. Maldijo el día de su nacimiento. Sí. Tenía coraje con él. O sea, Job tuvo que arrepentirse de una cosita. Por eso yo le voy a dar un consejito y me lo voy a aplicar yo también, porque a veces en ese estado se nos olvida. Cuando estemos en crisis, mejor callar. Haga retirada. A nosotras nos conviene aprender eso, las hermanas. Porque el marido está mal y nosotras con un bombero, habla, dime, taque, y el hombre, déjalo que bote el golpe. Y nosotras ahí queremos que hable. Seamos sabias, déjenlo, nos conviene mejor que no hable.
Y cuando le pase, entonces hable. Pues nosotras somos así, que somos muy incisivas. Y entonces no le damos el espacio a él para que él lo procese. Al contrario, entonces entre más le caemos arriba, el hombre no quiere hablar, entonces nos da más coraje y caemos encima. Eso es lo peor. Él le dice, déjame, dame un espacio. Lo tomamos como que nos ignora. ¿Verdad que sí? Pues llámate a la hermana de la iglesia y habla con ella y porque con 2 hermanas tú te amaneces. Con dos mujeres tú te amaneces en esa historia. Sí. Entonces, Dios lo dejó que hablara. En el momento justo, le dice, bueno, Job, ahora vamos a ver cuán valiente tú eres. ¿Tú querías una audiencia conmigo? ¿Tú querías que yo te respondiera? Ahora me vas a escuchar. Estoy parafraseando en el capítulo 40, versículo 7. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora soy yo el que voy a hablar. Y tú me vas a escuchar. El Dios del universo. Y mire lo primero con lo que lo confronta. Estoy explicándole cómo es que se da la corrección visual. O sea, no estamos saliendo del tema. ¿Cómo es que Dios trabaja para ayudarte a ti a que lo veas de la manera correcta? Porque Dios estaba haciendo aquí con Job una corrección visual. Lo primero que le dice, voy a parafrasear. Deja de estar echándome a la culpa a mí de tu condición. Ay. Porque de hecho, ni de Dios fue la idea. Ya, el acusador se acercó por allí, pero Dios sabía que el hombre podía con la prueba. Tienes que acusarme de ser injusto para probar que tú eres inocente. Uy. Mire cómo Dios comienza a hacer esa corrección visual, porque es que es un tropiezo para que tú puedas conocer al Dios de los cielos tal cual es cuando tú te justificas para culparlo a él de tu situación. Así que lo primero que Dios le está invitando a él es que él sea honesto y reconozca que todos esos corajes, todas esas rabietas, y eso, vamos aquí, que en el caso de Job, dice que es un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Si usted, sáquese a Job y póngase usted. Póngase usted. Y que Dios te diga, mira fulana, fulano, déjate de estar echándome la culpa a mí de tu situación, para que podamos hablar. Eso es como echarle unas gotitas a uno de esas bien buenas para que tú comiences a ver claramente. O sea, cuando usted tiene la visión borrosa, unas cuantas gotitas para empezar a limpiar. Dios comenzó a limpiar. Eso es un impedimento. ¿Por qué? Porque la palabra dice que al humilde es el que Dios recibe. Pero al altivo, con ese está muy difícil. Y luego que lo confronta con eso, comienza a hacerle unas cuantas descripciones. Y le dice, ¿cómo es Dios? Se le presenta como el Dios todopoderoso. Y en ese capítulo 40 y 41. Mire, hermano, eso para uno sentirse como una hormiga, ¿sabe? Usted sabe que uno se va poniendo chiquitito, ante esa majestuosidad. Y comienza Dios a explicarle cómo Él creó todo. Los animales, las constelaciones. Le está provocando a Job despertarle la conciencia de quién es Él y quién es Dios. Porque muchas veces se nos olvida
y tomamos esta actitud equivocada de rebelión y altivez y creemos que tenemos esa capacidad de decirle a Dios lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Y lo ubicó. Y seguí haciendo la corrección visual. Ubícate, Job. Fui yo quien te creé a ti. Tú no me creaste a mí. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, cuando nosotros vamos a Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, especifica claramente que eso es una dificultad para el hombre cuando el hombre quiere explicar a Dios. Y en su vanidad de mente comienza a llamar a aquellas cosas que Dios creó como si fueran Dios. ¿Y qué hoy escuchamos? ¿Al Dios Sol? ¿La Madre Tierra? ¿Sí o no? Sí. Esa es vanidad de mente, no querer reconocer a Dios. Pero dice en la carta de Romanos que a través de las cosas creadas podemos ver a Dios. A través de lo invisible de Dios se hace claramente visible. Así que si usted quiere ver a Dios, lo que tiene que mirar todo lo que Él creó. Por eso es que en el capítulo 40 y 41 de Job, Dios se le revela a Job a través de la creación. La única diferencia es de Job a la gente que estaba hablando Pablo, es que en Romanos ellos no quisieron reconocer a Dios como el creador. O sea, no quisieron tener una corrección visual. Cuando usted no tiene una corrección visual, usted va a coger el camino incorrecto. ¿Le ha pasado que a veces usted no ve bien la carretera de noche? Y si usted no se cuida, termina por otro lugar. En cambio, Job fue diferente. Mire, yo no quiero imaginarme a Job. Esos truenos ahí hablando. Yo nada más. Cuando ya lo que ya lleva tiempo y usted sabe que tiene el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo usted lo redarguye. Mire, hay un susto. Y eso nada más, que es la vocecita adentro. Que me dice, Ana, hiciste esto mal. O dijiste lo otro. O lo que sea. A mí me entra un susto. Y de la única manera que yo siento paz es corrigiendo eso. Así que yo tengo dos opciones cuando Él me habla. O yo obedezco y reconozco, o yo me endurezco. No hay de otra. Luego de toda esa descripción, que no voy a entrar a ella porque no terminamos. Lea en su casa. Vamos a ver y aprendamos de Job. ¿Qué entonces fue lo que hizo Job? ¿Cómo respondió Job ante esa corrección visual que Dios le hizo en el capítulo 40 y 41? Lo primero, ya le expliqué lo primero que hizo Dios con Job, ¿verdad? Ahora vamos a qué fue lo que hizo Job en medio de esa confrontación. Reconozco. Número 1. Reconozco tu gran poder. O sea, reconozco que tú eres Dios y yo no soy nada. Yo soy polvo. Porque la altivez es un impedimento, el orgullo, para que tú seas restaurado de esa corrección visual que necesitas. Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes, tu soberanía, yo la reconozco. Tú mandas y todo te obedece. Porque Job estaba dándole órdenes, yo quiero una audiencia contigo. Bueno, a veces no nos pasa eso. Y vamos al Señor. ¿Y por qué tú no me ayudas con esto? ¿Y por qué tú no me resuelves aquí? ¿Por qué tú no lo haces? Y estamos con ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí o no? Pero nunca adentro. Siempre para encima. Como si Dios fuera nuestro sirviente. Un concepto totalmente distorsionado de Dios, que viene muchas veces por la ignorancia de quién es Dios. Por eso es que Dios tuvo que tratar con Job y hablarle acerca de quién él era, y lo ubicó.
Así que cuando tenemos una ignorancia de quién es Dios, por eso dicen que la ignorancia es atrevida. ¿Sí? Esto no le ha pasado, después le dicen, mire que esa era fulana. ¡Ay, yo no lo sabía! Si yo lo llego a saber, yo hago esto, yo hubiese hecho lo otro. ¿Sí? Algo así. Reconozco que todo lo puedes, que tú eres el Dios todopoderoso. Job quedó tan impresionado del poder y la fuerza de Dios para crear y se acordó que Dios también lo creó a él, porque dice la palabra que todos somos hechura de Dios. Ahora, en ese reconocer, y esto es lo lindo de esta corrección visual, cuando Job tuvo la crisis, las pruebas que le vinieron, y comenzó todo ese dolor a emerger en él, y él quería hablar con Dios para que le explicara, lo buscaba y no lo encontraba. Y muchas veces nos sucede que empezamos a pensar que Dios nos ha abandonado porque no nos responde, cuando Dios ha dicho que estará con nosotros hasta el fin. Por eso en la crisis no podemos confiar en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Bien dice la palabra, el justo por su fe vivirá. No es por lo que siente, porque si nos dejáramos llevar que vamos a vivir y nos vamos a sostener en nuestra fe por lo que sentimos, ninguno estuviéramos aquí. ¿Cuántas veces en su vida usted ha sentido que Dios lo ha abandonado? ¿Cuántas veces usted ha dudado de que Dios es bueno? ¿Cuántas veces usted ha dudado de que Dios existe? ¿Cuántas veces usted no ha querido adorar a Dios? ¿Y cuántas veces en nuestra fragilidad humana? Y qué hermoso que Dios, que nos ha creado y conoce toda nuestra naturaleza, estableció que es por nuestra fe, por eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo sientas o no, tienes que creer que Él está ahí. Lo sientas o no, tienes que creer que Él te ama. Necesitas una corrección visual. ¿Por qué es tan importante esa corrección visual? Porque así como aquel acusador se acercó a la vida de Job para alcanzarlo, se va a acercar a la tuya para destruirte y alejarte de Dios. Porque en medio de tu dolor, en medio de tu fragilidad, Él se va a acercar a hablarte a tu mente. Tú no eres digna, tú no te vas a levantar de ahí, tú eres una hipócrita, tú no amas a Dios y tú vas a tener que decidir a quién le crees. Cuán importante es que nosotros conozcamos a nuestro Dios y no andemos en la ignorancia espiritual. Y en este proceso que tuvo Job de yo reconozco quién eres, pero también Dios le quiso hacer ver a Job, si yo soy capaz de crear todo lo que te he mostrado, si yo soy capaz de tener misericordia con todo lo que he creado, animales, ¿cómo no voy a tener misericordia contigo, que eres creado a imagen y semejanza mía? ¿Puedes entender, Job, que yo he estado ahí y yo nunca te he abandonado? Entonces, en la corrección visual que tuvo Job, él entonces dijo, pues de oída yo te había oído. Ahora entiendo que has estado conmigo y no me has dejado. Ahora entiendo que estás en medio de mi dolor, en medio de la prueba. Ahora entiendo que tú y solo tú eres el que me sostienes y no estoy en peor condición por tu misericordia. Esa es la corrección visual que Dios le hizo a Job. O sea que Job tuvo una óptica diferente de Dios, no por referencia, sino por una vivencia total y real con ese Dios que él decía que conocía, pero que lo conocía de una manera distorsionada. Y eso sí que es un gran escollo. ¿Cuántos de los que están aquí, mis amados, tienen la total certeza en su espíritu? Y esa no me la conteste, contéstela usted a Dios, de que Dios le ama. El día que usted dude que Dios le ama, el enemigo tiene la mitad del camino gano. ¿Cuántos de los que están aquí dudan de que Dios está
en todo momento y que ha prometido nunca abandonarlo. Y que lo único que puede impedir eso es usted, por causa del pecado y de su dureza. Pero Dios siempre está ahí. Por lo tanto, ¿haremos injusto a Dios para justificar nuestra condición? Cuando Job internalizó y dijo, Dios mío, yo que le formé una perreta, yo que tenía coraje con él, y él me acaba de hacer ver que él nunca me dejó, que siempre estuvo ahí, que yo lo que tenía era que acercarme con la actitud correcta y llorar ante sus pies y pedirle que me ayudara. Pero Dios no lo podía responder en esa actitud altiva, porque al altivo Dios lo tiene que derribar primero. Qué tremendo. Nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que luego yo siento una vergüenza. Ya uno va aprendiendo y ya no hace perretas así, pero al principio. Y después, entonces yo no quería cantarle al Señor, yo no quería adorar ni nada. Y después cuando Dios abría todo y yo veía que Dios estuvo, y yo acordándome de coraje que yo tuve, de las veces que yo me negué a adorarlo, yo después sentí una vergüenza. Yo me quería esconder, pero no podía quedarme ahí porque eso es orgullo. Tenía que bajarme y decir, Señor, perdóname mi necedad. Y uno en el camino va aprendiendo a adorarlo en todo tiempo. Porque entonces mire qué cosa, usted no lo quiere adorar cuando está así, ¿verdad? Después usted se cambia todo y Dios lo bendice, entonces empieza una alegría y usted lo quiere adorar, ¿verdad? Y ahí viene el diablo, ahora sí, ¿verdad? Así cualquiera. ¿No le ha pasado eso? Y le quita el gozo. Es como tirarle un baño de agua fría. Porque entonces usted quiere ahí adorarlo. Y qué bueno, gracias Señor que me hiciste. Y el diablo ahora, ¿verdad? Hipócrita. ¿Por qué no me adoraste? A mí me acababa. Bendito sea el Señor. Sí. Entonces, para evitarte todos esos procesos, alábelo en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Y jamás dudar de que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Que la historia no se ha terminado. Que lo que usted está viviendo es simplemente una paginita de tu historia. No se ha terminado. Y toda historia siempre tiene unos puntos neurálgicos. Amén. Está hermoso esto, ¿verdad? Lo otro que, mire lo que dice. Ahí haga una memoria, la tiene que hacer para sanar. Si usted no aplica esto, se va a quedar igual. Quiere decir que Dios aprovechó la crisis de Job para revelarse a su vida. Hacerle una corrección visual. Desde la perspectiva del Jorao. Para que él cambiara y se ajustara a lo que realmente era Dios. Desde su interior y ya no por referencia. ¿Cuántos de los que están aquí conocen a Dios por referencia o por experiencia? Ahí se la dejo. Entonces, eso pasó con la samaritana. Ella tuvo un encuentro ahí con Jesús. Después dice la palabra que se fue al pueblo a contar. Entonces los que le escucharon fueron primero porque referencia. Vamos a ver si eso es verdad. Fueron, escucharon a Jesús, se convencieron por experiencia. Y luego le dijeron a ella, ya creemos en Jesús no por lo que tú me contaste, sino porque yo le conocí. Esa es la corrección visual. Y esa es la que tú tienes que procurar. Podemos llegar por referencia. Amén. Yo llegué por referencia a la iglesia. Una hermana me invitó. Me invitó a la iglesia. Sí, y yo por referencia vamos para allá. ¿Entiendes? Lo que sabía de Dios por referencia de mis padres, pero no por experiencia. Pero se empieza por algo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, lo próximo que debemos hacer cuando estamos así. Yo hablaba lo que no entendía. Él hizo memoria de todas las cosas que dijo. Lo imprudente que fue mucho de sus palabras.
en medio de su dolor. ¿Qué cosas usted le ha dicho a Dios? Porque, hermano, a veces tenemos que hacer eso. O sea, usted es como todo. Podemos fallar, después venimos y pedimos perdón, como si nada, pero no queremos entrar en el detalle de lo que herimos. Entonces, parte del proceso es usted ser específico en una cosa. Tuvo que arrepentirse de muchas cositas, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que Job, reconozco todo lo que dije. O sea que fue honesto. No minimizó, ni ocultó que en momentos de crisis fue débil. Porque, hermano, que es una cosa tremenda. O sea, tras que no podemos, también queremos aparentar lo que no somos, ni lo que sentimos. Él dijo, yo reconozco todo lo que dije. Reconozco que llevo como un mes que no adoro, que no oro, que no puedo con mi vida. Hable verdad. Reconózcalo. ¿Cómo está en Victoria? Un muerto en Victoria. ¿Usted me entiende? Parte de ser humilde es ser honesto con lo que yo siento y con lo que yo pienso. Y Job dijo, yo hablaba lo que no entendía, reconoció su ignorancia de Dios. Reconoció que no tenía la fuerza ni el nivel espiritual para poder prevalecer ante esa prueba. Y a veces nos sucede que la lucha es más con la competencia que tenemos espiritual para aparentar un nivel que no tenemos que la misma prueba. Con tan solo decir, miren, yo estoy acabada, no puedo, vengan y oren por mí. Pero complicamos muchas veces el escenario. Pero a Job no le pasó eso. Y dice que luego se arrepintió de lo que dijo en los capítulos del 31 al 35, vino un arrepentimiento. Todo eso por la corrección visual que Dios le dio. Y Dios a veces nos da unas correcciones visuales. Así que retiro lo dicho. ¿Cuántos van a retirar aquí lo dicho? ¿Cuántos van a dejar de estar retando a Dios y cuestionando a Dios? ¿Cuántos van a estar dudando de que Dios les ama? ¿Cuántos van a estar diciendo que Dios no está cuando hace rato que está? Retiro lo dicho. ¿Qué cosas tienes que retirar hoy? ¿De qué cosas tienes que liberar a Dios hoy que lo has culpado por tu condición? Todo eso se tiene que dar para que tengas la visión correcta en tu interior de Dios. Retiro lo dicho. Usted allá después se va con el Señor. Porque acuérdese que yo le doy la palabra. Después usted va y la digiere. Amén. Si no hace ese proceso, se quedará igual. Porque muchas veces somos oidores olvidadizos. Entonces, en el retiro lo dicho, lo próximo, escuchen, me aborrezco. En ese me retiro lo dicho, me retracto de lo que dije. ¿Cuántos aquí siguen persistiendo en el concepto del que tienen de Dios, en lo que sienten hacia Dios? Él dijo, yo me retracto. Antes, aunque yo decía que tú eres el Dios mío, lo central en la vida gira todo en torno a mí. Lo que tú me haces, lo que me pasa, pero no hay una humildad como para que mi vida centrada en Él. Y por eso entonces Él, en ese retractarse y arrepentirse, retiro lo dicho, tuvo deseo de morirse. ¿Cuántos han tenido eso? Y celebran más la muerte que la vida.
siempre están en amargura, siempre anhelando morirse. ¿Cómo nosotros vamos a proyectar que Cristo es la vida si vivimos muertos? ¿Cómo nosotros vamos a impartir hambre y deseo de que lo conozcan si nosotros andamos con los pies arrastrados? ¿Cómo vamos a ser testigos de que Jesús es la vida si hay una iglesia muerta? ¿Cómo? ¿Cómo nos van a creer? No somos perfectos, tenemos 20.000 luchas, situaciones. Es parte de la vida diaria. Y eso será hasta que Cristo venga. Pero realmente disfrutamos de esa vida abundante en Cristo. Cuando hablaba con el doctor Yatensi en la definición de lo que es el Evangelio, que es una transformación en la totalidad de nuestra persona. Eso involucra tu mente. ¿Cómo sigue tu mente después de venir a Cristo? Sigue con una mente negativa, pesimista, cautiva, que no retiene ni la palabra. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo está tu concepto de Dios, de la vida, del mundo? A todos nos llegan momentos de desaliento, de tristeza. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa experiencia de ver a Cristo dentro de mí. Y porque yo tengo esa experiencia real, es que yo puedo superar cada experiencia de dolor y de sufrimiento. ¿Ves la diferencia? Y eso es lo que marca realmente esa distinción como pueblo de Dios y aquel que no tiene a Dios. Que tú puedas resplandecer y que las personas digan, pero es que ¿cómo puede ser? Porque es que esa vida yo la conozco y sé cuánto ha padecido. Eso es lo que tiene que pasar. Es que yo la conozco, yo lo conozco. Y siempre se mantiene con una adoración al Dios de los cielos en medio de su dolor. ¿Cómo lo puede hacer? Porque Cristo es el fundamento de su vida. Porque la vida vive en Él. Y es el que difunde aliento. Porque no se trata de uno, sino de aquel que habita en uno. Me arrepiento de ese momento que quise morirme. De ese deseo de dejar de existir. Porque así no glorificaba a Dios. Me arrepiento de haber maldije el día de mi nacimiento. Porque en otras palabras, ahí lo que había era amargura. Y él fue más confrontado porque él decía que conocía a Dios, que era un hombre justo, que era un hombre consagrado. Entonces él fue confrontado con unas verdades que había dentro. A usted no le ha sucedido, que a mí me ha pasado y nos seguirá pasando hasta que Cristo venga, porque estamos en un proceso de perfección. Que usted, una cosa tremenda espiritual, ¿verdad? Y de momento viene una experiencia X y le saca unas cositas que usted tenía adentro. ¿Sí? ¿Sí o no? Y usted se coge miedo. Y le sale una ira, y le sale un coraje, y le salen unas palabras viejas. ¿Usted está entendiendo? Y usted se queda sorprendido hasta con usted mismo. Y usted dice, Dios mío, Santana dijo eso. Santana sintió eso. Y a mí me encantan esas experiencias, a pesar de que no son agradables, porque me bajan, me ubican.
Me ubican. Gloria a Dios. Sí, hermano, porque a veces, miren, cogemos como los pavos reales. Entra por aquí, va a Santa Ana. ¿Tú sabes? Y me dice, a este hay que cortarle un poco las alas porque está muy volada. O para aquí. Entonces le atraviesa cualquier elemento en el camino. Y le sale a usted lo que es. Y ahí usted dice, Cristo, todavía me falta. Te ubicaste, mi amor. Ahí es que está. Para que seamos humildes. Humildes. Y que el que nos sostiene es Dios. Amén. Bendita sea la misericordia. Se tuvo que arrepentir de su desesperanza. ¿Cuántos de los que estamos aquí vivimos en esperanza? Como Abraham. Sacaba fuerzas de donde no había y creía esperanza contra esperanza. Se le iba la que tenía y volvió otra vez. Sigo creyendo. Se tuvo que retractar de su desesperanza. De no ver correctamente a Dios. Hablaba lo que no entendía. Perdóname. ¿Entiendes? Ya para finalizar, aquí en Apocalipsis capítulo 3, cuando el ángel le escribe a la iglesia de Laodicea, le hace una recomendación que es la que nos vamos a aplicar hoy. Sí, porque ahora hay que darle remedio, imagínense, no nos podemos quedar así en crisis. La palabra siempre trae la palabra de salida. Y esta iglesia estaba en una condición de orgullo, de altivez, que se creía que ella podía resolver sola, como... Entonces, Dios la confronta porque su independencia y su altivez la cegó, como nos cegamos nosotros, como se cegó Job también. Y le dice en el capítulo 3, específicamente versículo 17, para que los que le gusta luego consultar. No te das cuenta, porque cuando uno está ciego espiritual, no se da cuenta. ¿Sí? Muchos pueblos judíos tuvo a Jesucristo de frente y no lo vieron, todavía están esperando. Muchas veces Dios te ha hecho provisión y tú no lo has visto, no te has dado cuenta. Dios te ha contestado y tú no te has dado cuenta. Porque es que de la manera que Dios te contestó, esa no es la que tú estás esperando. Y te cierras en ahí. Porque ese es el orgullo y la altivez. Y sigues esperando. ¿Y dónde está Dios? Que Dios no me responde. Dios esto. Hace rato que Dios te hizo provisión. Y Dios sabe cómo hacerlo. Porque el primer veneno que tiene que arrancar de nosotros es eso mismo, nuestra rebelión. Y nosotros queremos la bendición, no que nos quite la rebelión. Pero Dios sí sabe amarnos y sabe de lo que estamos faltos. No te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable hoy, y que estás desnudo. ¿Cuán necesaria es tener esa corrección visual, amados? Eres un pobre, aunque te crees rico, espiritualmente hablando. Por eso dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Y un pobre de espíritu es uno que sabe que necesita de Dios. Eres un desdichado, no eres feliz. Porque mientras tú no vives reconciliado con Dios y en paz con Dios, no eres feliz. Puedes tener lo que tú quieras, pero sabes que en lo más profundo de tu ser no tienes paz. Y miserable. Se vive en la miseria espiritual. En esa escasez de gozo, de paz, de esa vida que Cristo nos vino a dar. Viene la recomendación. Anótela. Porque de vez en cuando te vas a tener que dar 2 o 3 gotitas, mi amado. Sí, te vas a tener que mirar de vez en cuando los ojos secos, de vez en cuando se le seca, ¿qué usted tiene que hacer? Una gotita para la Pues llévese esta gotita que la va a necesitar. Le dice, iglesia linda y bella, échate unas gotitas de colirio. El colirio era un ungüento que se usaba en las escuelas de medicina de oftalmología en la Odisea.
porque había muchas condiciones de los ojos. Dicen que por las cuestiones del desierto y qué sé yo, se padecía mucho de la vista. Y eso era un ungüento que se recomendaba, colorio, no me acuerdo ahora cómo era en la traducción en latín, pero le dice, colirio no es otra cosa que unas gotitas medicinales, cuando lo leemos en Apocalipsis. Échate unas gotitas medicinales para tus ojos y solo así podrás ver. Esa es la recomendación hoy. Que no es otra cosa, dice, úngete con colirio para que veas lo que necesitas ver. ¿Por qué era tan importante que esta iglesia se echara esas gotitas? Porque estaba equivocada. Ella se creía que ella estaba bien, pero Dios tenía otro concepto de ella. Entonces necesitamos echarnos una gotita para que podamos vernos tal cual Dios nos ve. Porque a veces no creemos que estamos bien con Dios. Pero para Dios ella era una iglesia tibia. Era una iglesia que se acomodaba. Decía que creía en el Señor, pero no dependía de Dios. Como el pensamiento que puse en el estado de ayer. Si crees en Dios, ¿por qué vives como si no existiera? O sea, esta iglesia era el pecado más grande que para mí ya tenía, autosuficiente. Le decía, sí, tú tienes un templo grande, no me necesitas para que yo te ayude, no me necesitas para lo otro. Mira, aquí, échate colirio para que puedas entender que sin mí nada puedes hacer. Y muchas veces necesitamos que Dios nos ponga un poquito de colirio para que entendamos que sin Dios no podemos hacer nada y sin Él no somos nada. Y que ese veneno de la autosuficiencia y la independencia nos impide ver a Dios claramente. Úngete con aceite. O sea que nos invita el úngete con colirio. Colirio representa el Espíritu Santo. Ahora le voy a leer la definición que da la TCB en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, de lo que es la unción. Escuche bien, porque creemos que la unción es un poquito... Venga, pastora, pues haga el llamado y le pone un poquito de aceite. Únjame, yo quiero ese colirio para yo ver bien. El aceite mágico que traje de Israel. Entonces, como hay tanta maldad y con todo se mercadea, pues yo me voy ahora a Israel y yo me traigo 2 o 3 potecitos de Israel. Entonces, como la gente está en esa ignorancia, nada más de yo decirle que viene de la tierra de Israel, imagínense. ¿Sí? O cuando es miércoles de ceniza, que uno iba y uno salía con esa cruz prieta, uno se creía que era santo. O sea, en una ignorancia. Y lo mismo en la iglesia evangélica, nos creemos que, póngale pastora, y aquí, y nos creemos que yo le voy a pasar aceite y se le va a ir todo eso. Gloria a Dios. Pero vamos a ver realmente, me encanta la definición que da aquí el autor, el doctor Yatensi, de lo que es la unción. Y prepárese, amárrese bien de ahí. La unción, que es la consagración en la vida cristiana que ustedes recibieron de parte de Jesucristo a través del Espíritu Santo, siempre debe permanecer ahí. Y siempre permanece. No tenemos que dudar de eso. ¿Qué significa eso? La unción, que es la consagración en la vida cristiana que ustedes recibieron de parte de Jesucristo, recibieron en pasado, ya se estableció, ya se hizo. Ahora lo que yo tengo es que creerlo y vivirlo. ¿Por qué? Porque dice que siempre permanece en mí. Y no hay, escuche bien, no hay ninguna necesidad de que yo como apóstola, como profeta, venga y yo la tenga que ungir para que usted lo crea. En otras palabras, yo lo atemperé un poquito más. O sea, no hay necesidad ninguna de que alguna persona que no sea parte del grupo que les enseñe, sino que la misma naturaleza de la unción del Espíritu Santo
o la consagración les capacita y les enseña acerca de toda la doctrina. Para eso tenemos el Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía. Usted y yo lo que necesitamos es permanecer en esa consagración y en esa comunión con Dios. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Ahora vamos a hablar claro, que es más fácil. Venga, pastora, újame que esto. Yo estuve toda la semana pecando y ahora necesito que usted me haga un recap. Usted me dé una limpieza interna. Y se está convirtiendo la iglesia muchas veces en un centro de espiritismo, de brujería, yo no sé. Porque eso es lo que va. Usted va a un brujo y allá le hacen un lavadito. ¿Usted me está entendiendo? Aquí no. Todos los que están aquí, que han recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, tienen el Espíritu Santo, tienen la unción del Santo. Ahora aquí cada uno de los que estamos nos toca vivir en comunión y en santidad y en consagración con Él. Eso es todo. Eso es todo, hermano. Así de sencillo. Nos tenemos que ungir con el colirio. Así que el que no tenga el colirio, pues hoy puede recibir. Eso no quiere decir que muchas veces yo voy a la presencia y en oración Dios me renueva fuerzas, me vivifica con ese poder. Y es como si ese colirio, ¿verdad? Ese aceite estuviera todo el tiempo que fluye, fluye y fluye. Pero eso es parte de mi relación con Dios. Porque no podemos hacer como las 10 vírgenes. ¿Entiende? No llenan la copa y después quiere que usted vaya y le llene con la de él. Usted no preste, no lo preste. ¿Entiende? Ahí, ese es el punto. Así que, ¿estamos claros en el remedio? Amén. Si usted hace eso hoy, ¿qué va a acontecer? Bien. Job hizo lo mismo que Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que inicié con eso en el mensaje. Job se humilló. Si mi pueblo se humilla, ora, me busca y cambia su manera de vivir. O sea que esto tiene que ser real. Entonces yo oiré, yo perdonaré y te haré prosperar. Sí, la prosperidad es real, claro que sí, pero dentro del contexto de verdad. Lamentablemente hoy muchos quieren la prosperidad sin santidad. Y no puede haber prosperidad sin santidad. Esa la nota bien y la dije yo. Texto Ana López. Entonces, escuche bien. Pero de que hay prosperidad, la hay. Porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pasa que el enemigo ha tomado ventaja para sacar una verdad y confundir a mucho pueblo de Dios. Porque el mismo Job, después de todo lo que padeció, le hicieron un ajuste en la corrección visual. Dice en Job capítulo 40, versículo 12, los últimos años de vida de Job recibió de Dios más bendiciones que en la primera. Ay, mi alma alaba a Dios. Y tuvo una larga vida. Así que hoy tu vida puede cambiar. ¿Cuántos están pelados? Vamos a hablar de tal. ¿Cuántos están pelados? Decir, la pastora está hablando de prosperidad. No, claro que sí. Y eso es para nosotros los que somos verdaderamente pueblo de Dios. Sí. Pero tenemos que hacer unas cositas primero. ¿Cuáles? Te humillas a orar, a buscar de Dios y cambia tu estilo de vida. Entonces se abren los cielos. ¿Ves? Ese es el cantito que hay que añadirle a la prosperidad. Ahí que está el punto. Entonces sí que se abren los cielos. Y yo hay un corito que decía, yo soy testigo del poder de Dios. Esta que está aquí. Alabado sea Jesús. ¿En qué condición tú te encuentras? No sé. Hay oportunidad para corrección visual. Ay, claro que sí. Para eso Dios trae esta palabra tan hermosa. Porque Dios está aquí. Ya Dios nos ha hablado. Dios nos ha traído esperanza. Dios nos ha ubicado en tiempo y espacio con la palabra de dónde está tal vez el desfase en lo que nos está sucediendo. Ahora lo demás, ¿a quién le toca? A mí. ¿Me entiendes?
Si tú lo haces, escúchame bien, tiene que ocurrir lo otro. Dios te va a prosperar en todo. Si tienes la mente cautiva, se libera. Si tienes enfermedades por causa de todo esto, te sana. Sí. Y si estás pelado, se abren los cielos. Estás pelado, se abren los cielos. Porque es que Dios es fiel. Dios es fiel. Si estás en depresión, Dios cambia tu lamento en gozo. Pero hay una parte que nos toca, mis amados. Y este es el evangelio que muchas veces hoy el pueblo de Dios no quiere escuchar. Pero es el único y es el verdadero. Amén. Así que estemos en pie, vamos a darle gloria a Dios y las gracias al Señor por esta palabra tan hermosa.